cuando tú escuchas, porque tú piensas, tú partes de un mundo de, pues para mí la familia es mamá, papá, hijito, perrito, gatito, la escuela, que te celebren tus cumpleaños, que quizá tengan una tradición en particular y pues entonces haya problemas, ¿no? Yo qué sé. Partes de esa normalidad, porque no existe esa palabra, y entonces das por hecho que todas las familias tienen como esa obligación o ese rol a cumplir. Cuando yo conocí a esta adolescente, ella me decía algo, es que la familia no protege, mi familia no me protegió. Entonces es algo que ella tenía muy marcado. Y entonces ella decía, por lo tanto, no sé quién soy. Porque yo creo que tu familia lo que te da es esta seguridad. Porque, por ejemplo, tú ahorita, Ana, nos dices, oye, pintas muy bien. Oye, ¿por qué no haces esta actividad? ¿O te cuesta matemáticas? Bueno, pues vamos a ver si podemos conseguir un tutor en matemáticas. Esas soluciones que tú nos muestras, o sea, yo no lo veo necesario. O sea, yo vivo al día y es como, si quieren, así soy y se acabó. Entonces, platicando con las otras cuidadoras, las que estábamos ahí, decían, no, esta niña de verdad es un problema como no tienes idea. O sea, yo creo, o sea, nosotros qué culpa, pues que su familia no haya estado como completa, ¿no? Que, que por más que a nosotros nos cueste, y yo es algo que siempre empatizo, seamos profesionistas o no, yo creo que nuestro principal error es seguir creyendo que de la forma en la que yo viví, decido las cosas, hago las cosas, todas las personas tienen esa opción. Es que yo en lugar de robar, yo me hubiera puesto a vender gelatinas. Bueno, tú porque quizá con todas esas herramientas que tú creciste y las cuales fuiste rodeada, bueno, te llevan a la conclusión de que pudiste haber vendido gelatinas. Para la señora no. Para la señora no le quedó de otra que vender a su hija de 10 años con un narcotraficante. Y entonces que el narcotraficante se la llevara a donde sea mientras sus otros 5 hermanos pues tenían que comer. Entonces ella me regaló una pintura. Al principio ella y yo teníamos esta relación y yo sentía que me veía como fuera de lugar, ¿no? Ella me decía, es que no sé por qué eres dulce, es que no sé por qué nos escuchas, o sea, no, rechazaba constantemente cuando platicábamos así. A mí me gustaba mucho platicar en grupo con ellas, todos los viernes era como, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Y cómo te fue en la semana, no? Entonces, cuando yo tomo la decisión de salirme de ese trabajo, me dice, oye, te quiero regalar algo. Y le digo, ¿qué? Y me dice, espero que siempre lo lleves contigo, porque si yo salgo de aquí, yo te voy a buscar. Entonces yo le dije, ¿pero por qué me vas a buscar? Me dijo, porque de tanto que nos hablas, yo siento que familia es eso. Tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, no eres mi hermana, no eres mi prima, no tenemos el mismo tipo de sangre, pero el que tú me hayas brindado esto de darme cuenta de mi propia historia me hace pensar que eres mi familia. Entonces, este fue el dibujo que ella me regaló en una actividad en su escuela, iban a una escuela normal, las llevaban del albergue a la escuela, entonces me regaló esto del Principito, un cuento precioso, y lo conservo. Para mí, esa es la prueba de que ojalá en algún momento sí lleguemos a coincidir. Y esto me lleva a la frase que tienen frente a sus pantallas. Cambiar al mundo es cambiar a la familia. Híjole, qué difícil, y los que ahorita son docentes me van a entender perfectísimo. Cuando llegan a consulta o simple y sencillamente por un asesoramiento, la mayoría de los niños hacen comentarios muy crueles. Me decía una mamá, oye, los niños pueden ser tan crueles porque llega mi hijo a la escuela y dice, es que tú no tienes familia. No, sí tengo familia, me deja mi mamá, pero no tienes papá, entonces no tienes familia. No tienes familia porque tu papá te abandonó. Entonces me decía esta maestra, yo creo que el mundo está como en crisis porque no sabemos cómo explicarle eso a los niños y entonces los niños dan por hecho muchas cosas. Entonces a mí me parece de suma importancia que como papás, como adultos, tengamos muy en claro que la familia no es lo mismo que en los años 20 y que se va transformando debido a muchas circunstancias a su alrededor que vamos a ir abordando. Entonces me parece importante esta frase, cambiar al mundo, queremos cambiar al mundo,
pues debemos de cambiar este concepto de familia, debemos de meternos a este que pareciera que es un concepto que tú manejas, que yo manejo, que es igual, pero que si no, que si sí, que si cambiamos y que cómo es posible y que no podemos aceptar la idea de familias homoparentales, que no podemos aceptar que no haya mamá y papá sino abuelita, entonces no es su mamá, es su abuelita, o sea, estos conflictos, todos en algún momento hemos tenido esa duda de ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cómo podemos abordar nosotros? Si yo les preguntara en este momento, por ejemplo, a Citlali, hoy como adulta y a esa edad que tienes, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué te dejó tu familia? ¿Qué te dejó tu familia, Citlali? Hoy que eres una mujer adulta, hoy que ves y te haces responsable de tus propias decisiones, ¿qué te dejó tu familia? ¿Sí me escuchó? Sí, correcto, sí se escucha, maestra. Como vi que se vio pasmado, si alguien quisiera contestar esta pregunta, ¿qué le dejó su familia? ¿Puedo hablar? Sí, 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 adelante. Mira, mi edad, yo tengo 43 años y vivo en frontera, ¿sí? Soy desde acá, desde Baja California, ya acá en la pura punta, ¿no? Entonces, es bien curioso ver los cambios que como familia se han tenido conforme han pasado los años. Entonces, ¿qué me dejó la familia? Que con todo y los cambios, seguimos siendo familia, seguimos siendo muégano y salimos adelante, pues ahora sí que todas, porque somos más longevas las mujeres que los hombres en la familia, pero siempre vamos a estar. ¿Qué me ha dejado también el hecho de aceptar que mi familia no es única, ni perfecta, ni, ni la menos rara, ¿no? Entonces, el hecho de crecer y abrir un poco más tu forma de pensar, aún estando rodeados de los más grandes, es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día, yo que estoy en esto del género y que también hay cosas que me brincan, pero digo yo, no es que te brinquen, pues ya están y las tenemos que aceptar y todo eso, trato de aportar algo con ellas que son más grandes, ¿no? Y es la dificultad de asimilar, ¿no? El hecho de que sí, mamá es ella, pero pues también le gusta. Creo que la familia te deja mi familia me ha dejado el hecho de nos queremos todos y me ha ayudado a crecer. A un poco separado de, ¿no? Por la diferencia de edades y el hecho de que habemos unos más cerrados que otros y otros más abiertos y otros me vale, pero al fin y al cabo familia y nos seguimos cuidando entre todos. Y también no soy la familia más perfecta y yo también soy rara, mi familia también es rara. Creo que es eso, ¿no? El querernos y el entendernos y pues al final del día aquí estamos, ¿no? Con cambios y no cambios. Creo que es así mi familia. Ok, muchísimas gracias, Melina, por tu participación. Sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, no hay familia, no hay un estándar de familia, ¿no? Para decir es perfecta, es buena, ¿no? Somos como muégano todo el tiempo, ¿no? Porque vamos cambiando y definitivamente el que haya una brecha generacional o muchas dentro de un sistema familiar, obviamente genera otros cambios diferentes, ¿no? De opiniones, de percepción de la vida, incluso hasta de percibir un riesgo, es tan diferente para una generación y para otra. Me agrada mucho esto que manejas, ¿no? Somos raros.
O sea, y tu risa, ¿no? O sea, hay algo ahí detrás de esa palabra raro, ¿no? Que comparten. Algo que, por ejemplo, para mí raro es otra cosa, para Laura va a ser otra cosa, para la maestra Erika va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, manejar ese código también es muy importante, porque eso nos da esa identidad, esa pertenencia a nuestra familia, ¿no? Agradezco tu participación. Bien, vamos a adentrarnos justamente al concepto de familia. Según el Instituto Interamericano del Niño, dice que durante esos años que empezaron como a buscar los conceptos de familia, de los roles y todo esto, en los años 20 se había dicho que familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo y esas personas están organizadas en roles como papá, mamá, hijos, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos pues cumple una tarea en especial y cada uno de ellos va a tener algo que más adelante vamos a ver, pero definitivamente es esta autoridad, ¿no? No es lo mismo la autoridad de un tío a un sobrino con un sobrino, ¿no? Entre pares. Bien, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social. Eso también es importante, sí, porque no vamos a tener un mismo resultado con una familia de cierto nivel económico que de otra familia. Las posibilidades aumentan o inclusive pues suelen disminuirse o anularse por completo. Se aglutinan con sentimientos que eso les genera esa unión, el sentir yo por mi mamá, ese amor genera ese vínculo. Entonces, así nosotros sigamos extendiendo nuestra familia o partiendo de ese núcleo familiar, pues entonces va a seguir ese vínculo, es algo que no se deshace. Pasan por etapas. Este, estas etapas son de verdad de vitalidad, porque cada una de esta etapa que pasa la familia es un cambio más o un cambio menos, un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Existe también estas etapas de decadencia, de trascendencia, y todas estas son y forman parte a nuestra familia. Eso hasta cierto punto, hasta cierto momento de la historia se manejaba que era familia. Sin embargo, se genera este descubrimiento a partir de movimientos sociales, a partir de... Y es muy importante, yo siempre digo, si queremos ver y estudiar algo, un fenómeno, o en este caso a la familia, siempre tenemos que ser históricos. No tenemos que partir de un caso en particular, sino más bien de generalizar, pero históricamente. No es lo mismo, aunque sea Latinoamérica, no es lo mismo la familia de México que la familia de Colombia. No va a ser lo mismo. Entonces, debido a este descubrimiento, se dieron cuenta que ha habido cambios en la estructura familiar. Se comienzan a hablar sobre su función en un sistema. O sea, ¿realmente el papá tiene más importancia que la mamá? ¿Realmente el papá es el único que puede proveer sustento económico? Se aborda en un estudio sobre los subsistemas, la conyugal, el fraterno y paterno filial. Esto también es muy importante y genera un gran impacto, porque me acuerdo, se me fue el nombre del libro, pero en la carrera nos dieron la materia de sexualidad y me acuerdo que nos dieron un libro. Y en ese libro estaba platicando sobre la sexualidad entre parejas y decían, una vez que tú decidías tener una familia y casarte, pues tener relaciones sexuales con tu pareja tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Pues procrear. Entonces la parte de experimentar posiciones, de decir o explicarle a tu pareja las sensaciones y lo que sentías en el momento del acto sexual, estaba prohibido, porque eso no era de mujeres dignas de ser esposas. Entonces, por lo tanto, era más normalizado que los hombres, los esposos, pues hablaran de sus deseos sexuales con alguien más que sí pudiera ser de esa forma libre para hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones y de subsistemas empiezan a tomar gran fuerza, como lo es la conyugal, el fraterno y paterno filial, porque todo eso va cambiando. Antes decíamos, ¿no? El hecho de ser papá es porque provee económicamente, es mamá, pues ella es la protectora. Entonces, hoy nos enfrentamos a una realidad diferente, a una realidad que quizá no parte de una normalidad, porque no sabemos de dónde salió esa normalidad,
pero se pusieron o venían subyacentes ese tipo de relaciones dentro de la familia, de roles y de tareas. Generan y sobre todo la identidad personal y la adaptación social. Una vez me dijeron, y todos los maestros nos dijeron, con perdón de la palabra, pero dicen, ¿no? La educación se mama. Desde que nosotros formamos parte de un núcleo, muchas veces decimos, bueno, es que este alumno ya adolescente o mi paciente ya adolescente, ¿de dónde parte toda esta secuencia de problemas que tiene, ¿no? O las decisiones o la forma en la que maneja sus emociones? Pues parte de un primer aprendizaje, parte de un primer momento, porque él antes de formar parte de una escuela, forma parte de una familia. Entonces, antes de ser institucionalizado, pues estuvo dentro de un prueba y error, de un observo, yo aprendo lo que observo, yo sé cómo comportarme de acuerdo a un castigo, ¿no? De la forma en la que educamos a los niños, a las niñas y adolescentes. Debido a esto, la autora Cristina Brulet, en una investigación que es muy buena por los que son docentes, que se llama Alumnado, Familia y Sistema Educativo, ella dice, sí, el concepto de familia es justamente eso, grupo de personas que comparten un mismo techo, sí, pero hay tres conceptos, tres elementos que no se nos debe de pasar, que el día de hoy forma una gran diferencia, hace un antes y un después. Primera, que es un grupo humano. Partimos de ahí. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Para qué estamos destinados los seres humanos? ¿Cómo articulamos las relaciones afectivas y de solidaridad? Ella aborda mucho este concepto de solidaridad porque ella dice los valores se implantan desde quien nos enseña. No nada más nos enseñan a comer, no nada más nos enseñan a cómo vestirnos, cómo comportarnos en determinados lugares, sino también esos valores que refuerzan este poder humano, porque antes de ser familia somos humanos. Entonces para ella eso es muy importante. Dos, sexo y generaciones. ¿En qué aspectos en las relaciones? Porque ella dice, suene trillado o no, pero en la familia hay relaciones de desigualdad y poder. A veces es difícil, pero hay relaciones, hay desigualdad. Y sobre todo en esta parte de la interacción, porque surgen necesidades individuales diferentes, diferentes a la mamá, diferentes al papá, diferente a los hijos, diferente a las hijas, funciones y roles internos y externos al sistema. Me decía una mamá, es que no sabe a mí, o sea, el venir con usted le ayuda mucho a mi hijo, pero cuando yo llego y le digo a su papá, oye, mira, dice la psicóloga, sí, ¿te falta más dinero o cómo? No, te estoy diciendo que la psicóloga me comentó que vamos a hablar, que no, dice, es que yo estoy cansado, o sea, yo sé que, o sea, estoy tranquilo porque tú eres la mamá de mis hijos, tú te encargas de ese proceso, entonces definitivamente yo no formo parte de ese proceso más que de proveerte para que vayas a ver a la psicóloga. Entonces, desde ese punto me dice la señora, ¿qué podemos hacer? Esto me está cansando y esto que él expresa, aparentemente, como dice acá, en la relación, paterno-filial, también ya está afectando a la relación conyugal, porque hay una brecha de ideas, de sentimientos, inclusive ya no lo reconozco. Abordar ese tema de pareja también fue muy interesante, porque como pareja queremos que sigan los mismos pasos, los mismos objetivos, las mismas formas de solucionar problemas, pero no, nos enfrentamos a cambios diferentes. Y eso no quiere decir, témele a la maternidad porque después de un bebé fracasa tu matrimonio. No, pero hay un cambio, acuérdense, en este ciclo vital de la familia hay un cambio, hay una decadencia, hay una trascendencia y por lo tanto, yo siempre digo, a cambios grandes, personas grandes, ¿no? Nos va a requerir otro tipo de comportamientos, otro tipo de pensamientos y otro tipo de forma de ver las cosas, no esperar el mismo resultado. Entonces, me parece que esta autora da en el blanco con algo que a veces no tocamos, que es familia. Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí.
Sí, todo perfecto, maestra, gracias. Bien, entonces los tipos de familia, según la OMS, dice que hay familias sin hijos, hay familia biparental con hijos, hay familia homoparental, también puede haber familia homoparental con hijos. Cuando nosotros hablamos, y lo decía hace un rato la compañera, yo en el tema de sexualidad o en el tema de género o en el tema de preferencias sexuales, pues de repente es difícil pensar o concebir una situación de que una familia o unas personas que conforman una vida conyugal, pues quieran o decidan tener hijos. Es un tema complicado, es un tema que se está debatiendo por circunstancias legales y por protocolos y etcétera, etcétera. Pero nosotros hablar de ese tema y más que sucede, porque aunque no lo queramos saber, sucede. He conocido casos donde la mamá pues tiene una hija, estuvo obviamente casada, pero pues se divorció y entonces en la actualidad tiene una pareja, mujer. Entonces la hija pues entra en conflicto, ¿no? Porque ella en su casa, en este hogar, en esta intimidad que tenemos como familia todos, pues es mi mamá, ella es mi otra mamá o es la pareja de mi mamá, pero al final es mi familia. Entonces llego a la escuela y yo digo, pues si tengo familia, tengo mi mamá, entonces mis otros compañeritos son como, ¿cómo que tienes dos mamás? No puede ser. O sea, eso no puede ser porque entonces tú eres la niña rara. Entonces empiezan a desencadenarse otros problemas que causan, obviamente, daños psicológicos en los niños y sobre todo en el mundo, en la forma en que los niños y las niñas ven las cosas. Me decía una mamá, entonces, ¿cuál es la solución? Hablarles y decirles, oye, hijo, mira, es que hay personas homosexuales, es que hay personas que quieren tener hijos, pero no se puede, o sea, ¿cómo? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo han pensado en su práctica, por ejemplo, docente, decirlo? Y fíjense que yo sigo a una activista, me gusta mucho la forma en la que piensa, y ella es autora de varios libros. Uno de los libros que más me gustó fue Un sicario en cada hijo te dio. Y ella en un live por Instagram dice algo muy importante, ¿no? Es que los adultos siempre decimos, ¿cómo le vamos a decir? Es que, o sea, ¿en qué concepto? ¿Cómo lo vamos a etiquetar? A ver, piensen, porque la etiqueta debe de ser creíble, la etiqueta debe de ser transparente, pero, y los niños no ven esas etiquetas. Los niños ven y conviven en un ambiente de respeto, en un ambiente de solidaridad, en un ambiente de empatía. O sea, estamos olvidándonos que son niños y como lo dijo la autora Christine, somos humanos, un concepto, una etiqueta o algo que el niño te pida, porque no creo que el niño, quizá con palabras más, palabras menos, en su explicación quiera una respuesta, ¿no? Pero esa lógica, esa necesidad de decir, ¿cómo le decimos? ¿Familia rara? ¿Familia fuera de lo común? O sea, ¿cómo? Cuando el niño en ese momento está diciendo cómo tratar, o sea, cómo yo le digo que sí, cómo lo veo, ¿no? Y me parece que es más un tema de nosotros como adultos, de no poder concientizarnos ante esto que está ocurriendo y que, sorpresa, sorpresa, siempre ha ocurrido. Históricamente siempre ha estado ahí, pero no estábamos listos para hablarlos, no estábamos preparados para entender todo esa ideología de nosotros mismos, porque estamos hablando de otro humano. No estamos hablando de un humano versus un perro o versus una criatura extraña que salió de una cueva. Estamos hablando de otro humano. Entonces hay cosas que históricamente no se nos han explicado o no hemos entendido. Y entonces lo que polariza a este proceso de entender esos tipos de familia son desafortunadamente pues las noticias en donde se cometen delitos y entonces nos espantan. Es que una niña fue abusada por una persona y entonces la persona es lesbiana. Entonces a nosotros se nos queda grabado aquí y es como no, ¿sabes qué? A partir de hoy todas las lesbianas son violadoras en potencia. Entonces ese tipo de noticias, que aparte también hay que entender que el periodismo a veces especula mucho o lo que genera es justamente ese morbo, más bien no en la noticia. Yo creo que para hablar de agresores sexuales no tenemos que hablar de
una persona en específico, porque todos o la mayoría de la historia de personas que han abusado sexualmente de niños y de niñas o adolescentes, pues han tenido un mar de características. Entonces es imposible decir, no, solo las lesbianas cometen delitos sexuales contra menores. Entonces me parece que es un comentario muy desatinado. Entonces no tenemos que ponernos en esta postura de lo bueno y lo malo, sino más bien esto nuevo de adaptar esto al concepto de familia y entonces transmitirlo a nuestros hijos. Que lo que aquí es el respeto, es la solidaridad, es la empatía. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte es muy importante que nosotros como adultos o como psicólogos no nos dé miedo hablar de la familia homoparental. No es un tema fuera de lugar, es un tema que está hablándose, sí, porque hay muchas cuestiones que tenemos que ajustar o que tenemos que ver, pero no nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. Más bien, no se nos había presentado, pero sí estaba, históricamente había estado. Entonces después está la familia reconstituida o la familia compuesta. Aquí también cabe esta posibilidad, a veces decimos reconstituida o compuesta por nada más una mamá que tiene un hijo y entonces conoce a otra persona y es el papá, ¿no? También puede ser al revés, el papá haberse quedado con la custodia de los niños y entonces se casa con otra mamá. Que ahí también hay algo bien interesante. No estamos listos para hablar de ese tema, maternidad y paternidad, que son, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, son puntos importantes para hablar de la evolución familiar. Antes y en los años 20, y pregúntenle a sus abuelitas qué era un papá y qué era una mamá, y van a decir cosas bien estereotipadas, que hacían hombres y que hacían mujeres. Hoy en día ejercer maternidad y paternidad es hablar de hacer las actividades correspondientes al crecimiento de un niño, de 1, 2, 3, los que se tengan. Son tareas que mutuamente vamos haciendo y que nos involucra a los dos, porque los niños, así como decimos, ¿tiene la nariz de su papá? Así también tiene el carácter de su papá. Y por lo tanto, a lo mejor, no, pues el papá da ese consejo o interviene, no, pues de esta forma puedes controlar tus emociones. Me ha pasado, hijo, que entonces exploto y quiero aventar mi cartera por ahí, ¿no? Entonces partimos de que la maternidad y la paternidad no son cosas de hablar de hombres y mujeres. Se denomina así justamente por el sexo hombre-mujer, pero no tiene que ser como tú debes, o sea, tu mamá, amor y crianza, tu papá, dinero y pues con eso ya ejerces paternidad. No, es esta convivencia de las tareas para la crianza de los hijos. Entonces vi un comentario en Facebook que me pareció muy importante porque dije, y aparte muchas personas lo compartían. Y dije, qué bueno que somos más personas cada vez que vemos la forma de la maternidad y la paternidad diferente. Cuando decían, no sé por qué me felicitan, de, ay, acaba de nacer tu bebé, qué buena onda, qué suerte tienes de que te ayude tu pareja, qué suerte. No, pues es que no es suerte, o sea, está haciendo lo que le corresponde, porque si se decidió tener un hijo o tuvimos un hijo, creo que hay tareas compartidas, cada quien con su estilo, porque aquí también hay algo muy importante, nosotros como seres humanos estamos hechas y hechos de historias, y esas historias a veces están bien impregnadas por lo que vivimos en nuestra familia. Me ha tocado, ahorita en la actualidad trabajo en una comunidad y cuando hablamos de violencia, o cuando yo hablo con las señoras, por ejemplo, de esas separaciones y lo del duelo, y ellas dicen, es que no es posible, o sea, no es posible porque se me fue el hombre, se me va el mundo, porque mi esposo es mi proyecto, o sea, es lo que yo me dediqué en cuerpo y en alma, y yo quizá no sé leer y no sé si soy buena para leer, pero yo me esmeré muchísimo en que este hombre estuviera a mi lado. Entonces, cuando tú escuchas a la mamá de esa mujer, la mamá dice, ay, hija, es que no fuiste buena mujer. Te dije que lo consintieras, te dije que le lavaras su ropa, te dije que no sé qué. Entonces, empiezas a hacer tu propia historia y yo le llamo chambrita generacional. Lo compartes, lo interiorizas y lo normalizas y dices, sí es cierto, porque viene como cadenita.
viene arrastrándonos cada vez más y ese conjunto nos hace tener creencias irracionales que cuando entonces yo tengo mi propia familia, pero mi familia está en un momento histórico importante donde las mujeres ya no se callan, donde escucho a mi vecino que dice, ay, ya empiezan delatosas, escucho a otro vecino que dice, no, es que las mujeres tienen prohibidísimo quejarse, escucho por aquí que dicen, ay, eso siempre ha pasado. No es raro, porque mi abuelita murió así, ensangrentada, golpeada por su esposo, o sea, no es raro, más bien tú no aguantas. Entonces, ese tipo nos hacen perder por completo la idea de esta maternidad, de esta paternidad y de cómo saber emplear la crianza de nuestros hijos. Y aquí viene algo bien interesante. Decía una señora, pues yo me divorcié, tengo a mi pequeño, conocí a alguien más y ese alguien más pues quiere compartir la crianza conmigo de mi hijo. Pero entonces todo el mundo lo ve mal porque no es su papá consanguíneo. Volvemos a esto del gatito, perrito y toda la familia así, cuando nos olvidamos de estos valores muy importantes, de estos conceptos muy importantes. Entonces cuando la señora entraba como en conflicto porque decía, si mi pareja está haciendo el papel que quizá no le toca, y entonces estamos con mi hijo educándolo, no sé por qué a la gente le causa conflicto, y entonces lo señala así como, no, está mal señora, no está bien, porque él no es su papá. Entonces el niño pues llega afectado a la escuela y se da cuenta de lo que está pasando por este juicio emitido y entonces ahí se descompone por completo esta parte de la familia reconstituida o compuesta. Y muchas veces, pues, las señoras toman la decisión de separarse o de decir, ¿sabes qué? Pues mi hijo, porque, o sea, si quiero estar contigo, y hay que ser realistas, ¿no? Si quiero estar contigo, pero pues primero mis hijos. Porque aparte, si yo te decido a ti y a pesar de lo que diga la gente, pues no estoy cumpliendo con el rol de mamá. Entonces, aunque su papá, pues quizá le daba mala vida, pues es su papá. Entonces, pues aunque nos dé mala vida o le dé mala vida a mi hijo, prefiero que lo tenga como figura, o sea, ahí figura y sangre, más no como para instruirlo en humanidad, en enseñarle a ver esas relaciones de desigualdad y poder y a tener una interacción según sus necesidades individuales, a ser responsable, a tener las funciones sin tener estereotipos, o sea, eso no importa. Entonces y yo los invitaría mucho a hacer esa reflexión. No podemos llegar y decir, es que no es su familia, señora. No necesariamente, como en un concepto uno vimos, consanguíneo o no, todo depende de esta interacción que surja dentro de esta familia. Familia monoparental, la que estamos de cierta forma, ¿no? Normalizados. Familias temporales, hablamos de las familias pues que por algún asunto legal, por ejemplo, el niño no puede convivir con sus papás, pero entonces la abuelita suplanta a esa familia, entonces es mi familia temporal, vivir con mis abuelos, con mis tíos, o en el caso contrario, por órdenes judiciales, pues me prestan a una familia solo por un tiempo, no me van a adoptar mientras sigue mi proceso, que comúnmente en México casi no se dan esos casos. Las familias adoptivas, ahí sí son cada vez más los casos de adopción en los niños y esta variabilidad de familia y por lo tanto también la familia extensa. Acuérdense, la familia nuclear y la familia extensa, pero es un tipo de familia. ¿Por qué? Porque comparten a veces el mismo techo y el que el niño comparta el mismo techo con varios adultos genera un impacto en él. Tenía yo un niño, tenía 4 años, entonces estaba en el preescolar y me llama su mamá, me dice, oye, es que a mi hijo, la maestra, o sea, nada más por ver eso que mi hijo hizo, lo sacó de la actividad y pues le dijo, niño, estás haciendo algo muy raro por ahí. Yo creo que tú ves cosas de tus papás, porque para que tú estés haciendo eso pequeño, que también me parece un comentario muy desatinado, decirle al niño ese tipo de comentarios. Entonces, platicando con el niño era una copia exacta del primo de 18 años, del tío, porque llevaban la misma edad. Entonces el niño estaba acostumbrado a ver acciones que quizá no iban a su edad, pero porque él decía, bueno, es mi familia, es normal. O sea, si mi primo, mi tío dicen groserías,
Pues yo digo que es normal, ¿no? O sea, parte de mi vocabulario, como yo hace un rato lo comenté con su compañera, ¿no? Tenemos a veces nuestros propios códigos, para comunicarnos unos con otros, ¿no? Entonces eso va a generar un impacto cuando nosotros salgamos de esa familia y empecemos a interactuar con otro entorno, por supuesto. La familia es importante, ¿por qué situación? Por tres. La primera, porque nos genera nuestra identidad personal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esa identidad? Pues porque tenemos ese sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia nos da seguridad. Se ve como, y nos sentimos como un ser único, especial. Y obviamente después de eso convivimos mediante nuestras fortalezas, mediante nuestras virtudes, como lo decía su compañera. No somos una familia perfecta, pero entonces el pasar todos los domingos o tener alguna tradición en especial nos hace generar esa unión. Aunque en muchas ocasiones esa unión significa una alianza o una coalición a favor o en contra de alguien, ¿no? Que también genera una modificación en la estructura familiar. La socialización. Cuando nosotros decimos socializar, no queremos decir ser amigo de todo mundo, porque muchas veces tenemos, no sé por qué siempre las personas me dicen, es que yo no soy sociable, ¿y cómo te das cuenta que no eres sociable? No, es imposible, partimos de un todo. Ah, pero no tengo amigos, no. Eso no quiere decir que no es una persona sociable. Sociable va más allá de esta interacción directa o indirecta mediante un medio que compartimos, ¿no? Entonces compartimos esos valores, establecimiento de normas, límites propios, límites en mi familia, límites en mi trabajo. Tenemos ese sentido coherente de la comunicación, creamos grupos fuera y dentro del sistema familiar, y obviamente eso nos permite tener una adaptación a cualquier circunstancia. Y algo muy importante, que no nos los presentaron antes, y me incluyo, y no es hacer responsable a mi familia, pero hoy en día sí puedo decir, yo creo que hubiéramos hecho un cambio magnífico si nos los hubieran presentado, ¿no? Que se llama Cuna para gestar la salud mental. Y aquí va nuestro tema. Como familia, nosotros damos, por supuesto, muchos objetivos. Hasta ahorita lo que yo les voy diciendo, yo creo que ni siquiera nuestras abuelitas dijeron, ah, sí, voy a educar a mi hijo, o sea, a nuestros papás, en base a generar su identidad personal, a una socialización y a su salud mental. O sea, no dijeron eso. Lo único que dijeron es que crezca el niño, que tenga ropa el niño, que vaya a la escuela y que sea alguien en la vida. No, hombre, esta frase, el ser alguien en la vida, ¿cómo nos impacta? Mi tía es maestra también y ella me dijo, o sea, yo un día me cansé de que los niños dijeran, es que quiero ser alguien en la vida, es que ya eres alguien en la vida, eres un hombre, eres una mujer y tienes sueños, metas, errores, o sea, eres alguien, no porque hasta que seas dentista vas a ser alguien en la vida, ¿me explico? Entonces, este tipo de escenarios hasta mágicos, como de, es que debes de ser mejor que nosotros, y si no eres mejor que nosotros como papás, pues fracasaste en la vida. Entonces, este tipo de cosas nos lleva a una palabra muy importante, sistema de creencias. Y a veces ese sistema de creencias es irracional. Y me parece muy importante hablar del tema de familia. Cuando hablamos de familia, nos volteamos a ver inmediatamente a nuestra familia y decimos, por su culpa, o sea, no hay otro diagnóstico por su culpa. Pero no, es voltear y decir, claro, porque históricamente estaban en un punto crucial muy importante, donde en aquel tiempo los que trabajaban eran los hombres, los que tenían jornadas pesadas eran los hombres. Por lo tanto, las mujeres se quedaban a cuidado de absolutamente todo hasta de pagar el gas. Entonces los hombres llegaban y decían, hoy estoy cansado, ¿no? Y las mujeres no estudiaban, entonces las señoras decían, pues ¿de dónde voy a sacar esa idea de decir, hija, estudia? No, mejor hija, pórtate bien para que un muchacho pueda fijarse en ti y se casen y de nuevo empiezas tú tu familia, ¿no? Entonces, con esto no les quiero decir, llamen en este momento a su familia y díganles por su culpa y por su gran culpa. No, es para darnos cuenta de cómo vamos evolucionando socialmente. Hoy en día, socialmente estamos expuestos a muchas cosas. Hoy nadie se calla absolutamente nada. Hoy nadie se hace mudo o sordo de absolutamente nada porque estamos a un clic de saberlo todo.
Estamos a un clic de decir, quiero eso. Estamos a un clic de, me parece novedoso y como todo el mundo lo hace, lo hago. Entonces, nuestra familia no es que esté pasando una crisis, está pasando una transformación a la par de la historia en la que estamos sembrados. Y déjenme decirles que históricamente ahorita estamos en el terreno de la violencia, en el terreno de la indiferencia, en el terreno en donde todo el mundo tiene una postura de juez, crítico, deberías, 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 quien tiene más es más exitoso, quien es más bonita según las redes o según lo que sea, va a encontrar marido. Estamos repletos de todas esas cosas que antes no. Mi mamá, por ejemplo, me platica que ella veía el Chavo del Ocho y le apagaban la tele. Punto. Y entonces una mirada de tu mamá y nada de hacer berrinche. Sí, mamá, y te ibas a acostar. Hoy en día dices, ay, pobre de mi chiquito, ¿quieres ver la tablet? Pero ya no llores, mira, aquí está la tablet. Es que te vas a lastimar tu gargantita, ya no llores. O es que mira, yo ahorita estoy ocupada en el Face, pues platicando con un amigo que no veía hace mucho tiempo, pues toma, ve videos en YouTube. Y de repente ves a los niños. Es verdad que la Llorona estuvo en el panteón, entonces llegan a su escuela y oigan, vi un video en donde vi una Llorona y de verdad era cierto. Entonces ahí empiezan los niños, sí, ¿y qué tal si invocamos a la Llorona y vamos con, o sea, de verdad, historia real. O sea, mi sobrina me la contó y yo cuando me quedé, o sea, yo me quedé así, dije, ¿cómo? En la primaria hablabas de muchas otras cosas porque en la casa no estaba disponible el teléfono y teníamos teléfono de cacahuate, ni de chiste teníamos de touch, pero estamos revolucionando históricamente. Por lo tanto, las necesidades cambian. Por lo tanto, la forma de aprender cambia. Y cambia también la visión de ser papás. Vamos de un extremo a otro extremo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Una vez escuché una frase y dije, qué cierto es. A veces criamos a nuestros hijos con amor, pero no con amor que ellos se merecen, sino el que nosotros sentimos que nos faltó. Es que yo no lo tuve todo, entonces yo tengo un hijo y le quiero dar todo, 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 porque yo no lo tuve y yo siento que eso está mal. A mí me lastimó mucho no tenerlo todo. Pero señora, le ha preguntado a su hijo si a él le interesa tenerlo todo o a él le interesa que usted esté ahí, que aunque haga una bola fea, mira mamá, mira mi patito, y aunque tú voltees y digas, ¿qué es eso? Ay, no me quites el tiempo, niño, está mal, eso no es un pato. Pero para el niño eso es un pato. Y quizá lo único que quería es que le dijeras, oye, qué bonito, o sea, es de tu esfuerzo, oye, qué padre, ¿no? O quieres que te enseñe un pato, cómo se hacen los patos, sí. O mi versión de pato, o cómo yo hago los patos, sí. Es lo que el niño quería. No quería que le dieras todo, porque esa necesidad de dame todo viene de ti. Entonces, primero debemos de hacernos responsables de esa parte que a nosotros en algún momento nos faltó o percibimos que no lo tuvimos o que lo tuvimos pero no era lo que esperábamos, pero siempre partiendo de nosotros. Esta crisis de familia tradicional a la actual va variando y hay diferentes elementos, pero uno de los elementos que se cuenta más es la construcción. Antes la construcción para hacer una familia era, ya tengo 19, ya a ver quién me pela, porque ya tengo 19. Entonces, tienes 19, cásate de ahí a lo que te pase, pues es tu problema. Hoy en día ya el matrimonio o inclusive la vida conyugal o todo esto nuevo nos parece algo aburrido, ¿no? Me decía una muchacha, es que yo no me quiero casar, o sea, no, porque de ver tantos divorcios a mí me da miedo. Y eso también es otro cambio histórico. Antes estábamos acostumbrados a los matrimonios de te aguantas hasta que la muerte lo separe porque tú lo prometiste. Entonces no te puedes ir. Pero es que no te puedes ir, te pegue, te mate, te medio mate, no te puedes ir. Entonces, muchos matrimonios salieron a flote en ese tema. Hoy en día dices, es que no puede ser, o sea, no, en nombre del amor no se puede ejercer la violencia.
Entonces, la forma de construir o de tener esa idea de familia, de esposo, de esposa, de hijos, va cambiando. Y eso va a generar una variabilidad en nuestra generación y sobre todo en la familia, en la que está por venir. Los tipos de roles. Hoy ya se habla un poquito más de maternidad, de paternidad, de cursos profilácticos, de cursos de cómo educar, de estilos de crianza. Me acuerdo mucho y yo también, ¿no? Es un tema que les voy a compartir. A veces como psicólogos o como docentes, cuando vemos, yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos, y entonces cuando yo emito mi opinión y yo digo, oye, es que pasó algo muy curioso, mi prima tiene una bebecita de año y cacho, y entonces la llevó al pediatra, y entonces dice que ella andaba de inquieta y agarró algo, y entonces ella le dijo, déjalo, o ahorita el pediatra te va a regañar, ¿eh? Mira, te está viendo, te va a regañar. El pediatra voltea y le dice, no le digas mentiras, no la voy a regañar. Más bien, edúcala a que no agarre lo que no es suyo. Entonces mi prima dice, ¿cómo ves? ¿Que no la iba a regañar? Claro que sí, porque si lo hubiera roto y bueno, se hizo ahí, ¿no? Entonces yo le dije, oye, no, me parece un comentario muy atinado del pediatra. No le mientas, eso no va a pasar. Porque entonces, en esta parte de socialización, ¿qué estamos diciendo? ¿A un error un castigo? O más bien entiende que en diversos entornos hay normas. ¿Cuál opción le das? Es que no lo hagas porque entonces te va a pasar lo peor. Por eso los niños no dicen nada. Por eso los niños no dicen yo fui. ¿Quién rompió el cochinito de tu tía? ¿Quién sabe? Fue un accidente. Por esta concepción de te va a regañar, te va a ir muy mal, es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces la invitación es decir, fuiste tú. Y no tiene nada de malo hacerte responsable de lo que haces tú. Fui yo rompí el cochinito, ¿ok? Tienes 8 años, no te voy a decir salte y hagas lo que hagas, me tienes que regresar mi cochinito. No, ve por la escoba, ve por el recogedor, yo te ayudo acá y junta por favor lo que tiraste del cochinito, porque esto puede provocar un accidente. Gracias por tu honestidad. ¿Qué diferencia decir, no, es que, y que no me diga ahorita unas cachetadas, ¿no? Porque es algo que también entra en conflicto. Es que pegarle a los niños, me decía alguien, ay, psicóloga, ¿a poco sí es verdad que los traumas? Y yo le decía, vamos a sentarnos a platicar. Y un trauma no nada más es decir, mis papás me pegaron y lloré mucho, porque comúnmente eso es lo que esperamos. Pero detrás de ese adulto está cero tolerancia, que si no me sale, me frustro y me pongo como caracol duro y no, y debe de ser así, y suelo ser muy impulsivo o impulsiva. Entonces, ese tipo de cosas se van sembrando. Y cada vez que alguien dice, es bueno la violencia, es bueno más vale una nalgada a tiempo que no sé qué pase más adelante. Y yo digo, más bien hay que ver a nuestro alrededor. Porque si tú le dices, porque yo soy tu padre, porque yo soy adulto, yo pego, niño, tú no, pero yo sí. Cuando él llegue a ser adulto, él va a decir lo mismo, porque ya es adulto, ya ha cumplido con lo que observó de ti. ¿Cuál es ese mensaje que tú le quieres dar? Tampoco vamos a premiarlos, por supuesto que no, pero me parece que hay que ser congruentes y aquí en la parte de la socialización lo establezco. Coherentes de la comunicación. Y esto va muy pegado con la asertividad. Si yo te digo que está mal ejercer violencia y llegamos a la casa y te doy de cachetadas hasta que llores, y entonces esa emoción que tú sientes por mí y al verme, no, pues mi mamá ya no genera miedo. Y si voy a la escuela y alguien me dice no te dejes, voy a enfrentarme a mi papá o a mi mamá. Entonces, ojo con lo que queremos decir en esta parte de criar a los hijos. Los cursos que nos ofrecen antes de tener un hijo, durante y después, y en la continuidad de su desarrollo, nos sirve de mucho. Hoy no hay que reprochar nada, hoy no hay que decir, ay, qué exagerados los artistas de que van a un curso de no sé qué, un curso de alimentación, dale frijoles y se acabó.
No, porque también hoy en día estamos expuestos a muchas cosas. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener a COVID-19? Y como COVID-19 pueden venir muchísimas enfermedades. Y las personas que estuvieron más propensas son los de la obesidad, problemas cardíacos, diabetes. Entonces, todo ese tipo de cosas, más vale prevenir que lamentar. Entonces, si hoy en día tienes la oportunidad y tienes 2 hijos y decides en este rol de mamá, de papá, decir, bueno, voy a ver un curso de alimentación por este bienestar de mi hijo, pues me parece que es algo también pues muy de acuerdo, ¿no? O sea, no es algo fuera, ay, es que mi mamá nunca hizo eso, es que estás gastando dinero en balde, dale lo que sea y se acabó. Pero no, o sea, hoy nos enfrentamos a cosas diferentes hablando también de salud. El número de hijos. Antes, en los años 20, eran 12 hijos o lo que Dios nos dé, ¿no? Decían, así tengas 13 mujer, pues los que sea. ¿Cómo nazcan? ¿Quién sabe? ¿Todos tuvieron una escuela? ¿Quién sabe? ¿No? Hasta hubo personas que dicen, ay, ni sabía que eras mi hijo, ¿no? Porque hubo por aquí, hubo por allá. Hoy en día ya es diferente el número de hijos, ¿no? Y también ya tenemos algo que entra también a esta historia, que son los métodos anticonceptivos. Cuando me dejaron hacer mi tarea de métodos anticonceptivos, yo hablé con mi abuelita y mi abuelita no sabía el nombre de nada, pero ella decía, bueno, yo hice esto, esto se llama así. Ahorita me lo están enseñando, esto se llama así. Y ya mi abuelita, no, yo no sabía. Ay, no, hija, es que antes decían que si usábamos condón, éramos 4 letras, porque entonces no lo hacemos por amor, sino por necesidad. Fíjense la concepción de todo esto, y todo esto influyó a esa familia tradicional. Por eso, cuando hoy hablamos de sexualidad con los hijos, es como no es posible, le estás abriendo el mundo, no sé qué estás haciendo, y es todo lo contrario. Y hay una gran diferencia entre decir, toma un preservativo y ve con tu novia ahorita mismo. Hay una gran diferencia en decir, debes de conocer, porque todos somos seres sexuales, en algún momento puede pasarte, pero hacer mucho hincapié y mucha conciencia en que formar una familia o tener un hijo no es un juego, es una gran responsabilidad, que si tú no estás dispuesto a trabajar, a disfrutar tu juventud, a disfrutar de etcétera, etcétera, ¿qué le espera al niño, no? ¿Qué vas a hacer? Imagínate, me decía un adolescente, ay no, es que yo me imagino tener aquí un hijo y pues qué aburrido a mí me gusta ir al centro. No tengo dinero, pero me gusta ir al centro. Entonces, más bien, orientar a los adolescentes, no decirle, mira, aquí está, toma, ve, es más, no te alcanza, yo te pongo la mitad. No, hablar de educación sexual es hablar de esta conciencia de enfermedades de transmisión sexual y de hijos, de tener este control. Más no de decir, oye, no, pues está mal. Decía una señora, bueno, es que pues, si a mí me gusta, yo lo hago, ¿cómo le digo a mi hijo? ¿No? Es duro, es difícil. Claro que es difícil porque con anterioridad nuestros padres no hablaron de sexualidad con nosotros. Entonces, este concepto tiene un gran peso en la familia actual. Y finalmente, de las cosas que no hablamos en la familia, y yo puse esta frase porque me parece muy importante, que dice, todo parece exagerado cuando se mira desde el privilegio. Y es lo que yo les decía. También la familia pasa, aparte de todos estos elementos dentro de la educación, dentro de la forma de concepción de familia, desafortunadamente la familia también pasa por situaciones constitutivas de delito. También la familia pasa por algo que se llama violencia y que aunque nos cueste creer, las personas no saben identificar qué es violencia. Y a veces la información que está en internet o que nos dice la vecina o la amiga o quien sea, a veces es errónea. Y hay hombres que dicen, ay, ahora ya todo es violencia. Ya no puedes hacer esto con la mujer porque ya la estás violentando. Y no se trata de quién hace más y quién hace menos, sino que ese fenómeno de la violencia ya vino desde atrás, desde muy atrás. Pero hoy en día el panorama histórico nos permite expresarnos. Ay, ese artista, ¿por qué apenas dijo cuando se casó hace 7 años, 10 años? ¿Por qué hasta apenas habla? Porque es un proceso. Las personas que son víctimas de violencia
no descifran a simple vista, soy víctima de violencia. Es más bien la cruz que me tocó cargar y pues ni modo, así es y se acabó. Entonces, me parece que esta frase va acorde a lo que yo les dije en un inicio. Cuestionarnos todo. Cuestionarnos, y de verdad nunca voy a olvidar a la pequeña que me regaló esa pintura y que me dijo, no, es que la familia no te protege. Y en mi cabeza decía, ¿cómo dice eso? Si mi familia sí me protegió. Pues sí, por este privilegio, pero no todos tenemos ese privilegio. Y eso genera un impacto, sí, por supuesto, porque ese niño que vive en el contexto del cero privilegio, de relaciones de poder, de relaciones de desigualdad, comparte entorno con los demás niños. Y entonces se genera un choque. Y entonces empieza a imitar patrones que ve dentro del núcleo familiar. Entonces, no es que la familia tradicional esté en crisis, no, sino que estos pilares, estos 4 pilares y otros están entrando al quite, están entrando a la carrera de la familia. Entonces, debemos de conocerlos, debemos de conocer cómo es esta convivencia familiar y todo parte del tipo de padres que queremos ser, autoritarios, permisivos o negligentes, democráticos, persuasivo, negociador, y tener también bien en claro este estilo de crianza. Y para hablar de estilos de crianza, muchas veces nos confundimos mucho por lo que vemos en el internet. Cuando alguien dice estilos de crianza, pensamos en apapachos, abrazos y abrazos no balazos, y no es eso. Hablamos de conocer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y yo puedo asegurar, y nosotros aquí podemos asegurar, que nuestra vecina no conoce el desarrollo de los niños, las niñas y adolescentes. Por lo tanto, está en prueba y error, ya me contestó una cachetada, ya me contestó, dame el teléfono. Y no estamos al pendiente de, en esta etapa, qué es lo que busca el adolescente, en esta etapa, qué es lo que está buscando el niño, en esta etapa, qué es lo que le juega mejor en este momento de esparcimiento, ¿no? El teléfono o el ponerle un memorama, o el jugar con él a palabras, o el que deletree, pues le cuesta mucho los números, o le cuesta mucho decir una palabra, y entonces la mamá, me acuerdo que había una mamá que decía, no, pues yo aquí me lo siento, y una cachetada si no dices lo que te digo, y a ver, repite, vaca, y ¿no? Hay muchas cosas, muchos juegos para pronunciar, para estar ahí, pero como no lo conocemos, trabajamos desde ese desconocimiento. Entonces, hoy en día hablar de convivencia familiar y de estilos de crianza es saber el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Todo tiene una etapa, todo tiene rasgos, todo tiene características y todo tiene consecuencias. Y eso también, pues hay que aterrizarlo a nuestra realidad. La realidad es que somos la tecnología, ¿no? Hay muchas cosas que nos han beneficiado. Por ejemplo, yo odio mucho la palabra que dicen generación de cristal. No, no son de cristal. Es una generación que si lo piensas bien dices, qué valiente, porque yo no hubiera dicho eso. Quizá lo que le falta es esa moldura, le falta el que digas, sí está bien que te expreses, es válido que te expreses, pero hay un límite. No puedes transgredir ese límite. Entonces generan esa conciencia. Entonces no podemos ir en contra de la marea y decir, no, chamaco, no seas así, no seas millennial, no seas que quieres hacer las cosas rápidas, que quieras enfocarte en ser influencer o en tener amiguitos y por medio de los videojuegos. No, no sé si vieron una noticia, yo cuando la vi me impactó mucho. Los comentarios se dejaron venir en Facebook de una señora que menciona que su hija había conocido a un amiguito por estos famosos juegos. Desconozco la verdad de estos juegos, pero ella narra que pues se conocieron y que él le dijo, pues a ver cuando nos conocemos en persona, nos citamos en tal parque y pues nos vemos, platicamos, ¿qué te parece? No, pues que sí. Entonces la chica le dice a su mamá, oye mamá, voy a conocer a mi amigo Pedrito, el del internet. Y su mamá le dice, ok, perfecto. Fue la última vez que la vio. Entonces todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo es posible que la haya dejado?
¿Por qué la dejó? Yo no lo hubiera dejado. ¿Qué le pasa a la señora? Amigos así no se encuentran. O sea, muchas cosas que yo entiendo la responsabilidad. Hay que entender y saber distinguir entre decir culpable y responsable. No quiere decir lo mismo. Pero esa responsabilidad de entender, de decir, señora, no hay amigos en internet. Las relaciones se forman distintas de cómo se perciben. No es fácil. Entonces, una vez que la señora se empapa de todo esto, pues se da cuenta que su hija no hablaba con Pedrito, hablaba con un adulto que se robaba menores de edad para explotarlas, ¿no? Con fin de explotación sexual. Entonces la señora pues entra en shock y todo el mundo, bueno, ¿y para qué llora? Ya no llore, pues fue su culpa, ¿no? ¿Por qué la dejó ir? Entonces nos enfrentamos como papás a este tipo de situaciones, que más que hablar y decir, no, me cierras tu Facebook, niña, no vas a tener Facebook, es más bien sentarnos y explicar esa funcionalidad de la tecnología, de por qué queremos tener una red social, de por qué subimos una foto, por qué subimos un meme, por qué subimos lo que subimos a nuestras redes sociales. Y eso me parece muchísimo más positivo para la prevención del delito que decir ciérralo, porque lo va a abrir en tu cara, en la casa de su amiga, en el internet de la esquina, lo va a hacer, porque date cuenta que a su alrededor todos están en la misma situación, en el mismo tiempo. Otra cosa que también tenemos que hablar mucho en estilos de crianza es la forma en la que aprendemos. ¿Cómo es que un niño aprende? ¿Cómo es que se aprenden las cosas buenas y las cosas malas? No saben la cantidad de conceptos bueno y malo que tengo en terapia, inclusive hasta en adultos de 30 años, de 40 años, que siguen como, es que siento que esto es bueno, es que mi emoción es mala, es que yo no sé por qué siento tristeza si la tristeza es mala, ¿no? Entonces, no, yo quiero que se me vaya, o sea, muchas cosas que cuando tú entiendes cómo fue ese aprendizaje de las emociones no se expresan, fin, porque si tú expresas una emoción, eres un cobarde. Porque si te sientes mal, pues siéntate bien, porque estás bien, porque estás viva, porque tienes comida, porque esto, ¿no? Porque tienes, pero nunca porque eres. Siempre estamos esmerados en tienes, pero no eres. Te reconoces, no hay ese reconocimiento, no hay esa identidad. Por lo tanto, ando como fantasmita, ¿no? Buscando esa identidad, buscando una forma para hacerla mía. Y es algo muy importante que tenemos que visualizar y buscar la forma más adecuada para poder salir adelante. Y finalmente, la comunicación. Generar un diálogo, delegar acciones, expresar emociones, sobre todo interés. Porque a veces decimos, ay, ¿qué me estás diciendo, niño? Me pasa a mí con mi sobrinita. Mi sobrinita tiene 7 años y entonces me dice, oye tía, es que entonces soñé con no sé qué, y de una bruja me habla de un gusano y de un gusano me habla de su amigo y de su amigo me habla de la torta de recreo que se le cayó. O sea, habla de muchas cosas y mi prima dice, ay, es que ya, niña, cállate, o ¿qué estás diciendo? No te entiendo. O sea, no tiene coherencia, todo el tiempo te la pasas hablando. Está hablando porque lo está viviendo, entonces lo está compartiendo para también saber esa opinión y validar ese conocimiento o desecharlo. Porque tú estás ahí para decir, ah, no, mira, esto está bien, o esta forma en la que se expresó tu amiga, o lo que tú viste, debes de decirlo, porque si no lo dices, ¿no? O sea, como generarle a una acción hay una reacción. Todo tiene consecuencias y debes hacerte responsable de esto que dices, de esto que haces, ¿me explico? Y tener este diálogo, saber solucionar problemas. Y seamos realistas, no sabemos solucionar problemas. En terapia de pareja, cuando yo les digo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a poner en la mesa uno de los temas por los cuales más discuten. Vamos a ver los puntos de vista y ahora sí vamos a replantear cuál sería esta solución. Los veo. Y entonces cuando inician, bueno, pero es que ya te dije que eres un pedazo de no sé qué, y es que eres una tonta, y tú eres una tóxica, y bla, 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 bla. Y no hablaron de nada. Hablaron de lo que se percibe uno del otro,
negativo, pero no hay un diálogo de pasó esto, pasó el otro, y muchas veces nos pasa así en la familia. No hay ese diálogo, más bien hay ese reproche de eres, yo percibo que tú eres, yo percibo que eres una mala madre, yo percibo que eres un mal padre, yo percibo que eres un mal hijo, que eres un mal criado hijo, yo percibo que tu tío, que tu primo, que tu abuelita, que quien sea. Y al final del día, a toda la familia nos termina por implicar, por sentirnos parte de ese conflicto, no por otra cosa, sino porque conformamos el mismo entorno. Y aquí algo que pasa es que, aunque seamos hermanos de sangre, no tenemos la misma percepción del problema. Y a veces no lo entendemos. Es que ¿por qué mi hermano es así? Si yo pienso así y él piensa de forma diferente, ¿no? Los memes que pasan en las reuniones de Navidad, es que ya viene el hermano que pelea la herencia, es que ya viene, yo no sé por qué mi hermano pelea la herencia, si mis papás no nos enseñaron a quitar herencias, nos enseñaron a trabajar. Bueno, desde tu percepción, tú te quedaste con eso, como la pregunta que lancé al principio, ¿tú qué te quedaste con la familia? Va a haber alguien que diga, no, yo no me quedé eso. Yo no sé en qué capítulo viviste eso, pero yo viví que como dijo mamá, y más porque somos en la mayoría mujeres, no hay que dejarnos de los hombres. Entonces, a partir de hoy, yo que soy adulta, no, enamorarme, no. Que me trate un hombre así, no. No, no, no. Justamente por ese sistema de creencias que tenemos tan arraigados de acuerdo a esta comunicación, a estos códigos, a estas etiquetas de las cosas y de las personas. Entonces, va a impactar mucho lo que decíamos aquí de sexos y generaciones. No es lo mismo una familia conformada por muchas mujeres o por casi hombres, no va a ser el mismo impacto, ¿no? Vamos a tener percepciones diferentes. Había una persona que me decía, oye, bueno, como yo conviví con más niños, yo la verdad es que en la escuela no me llevo con niñas, porque yo empatizo más con los niños, porque mi hermano, pues yo sé cómo juega pesado, me gusta más jugar con carritos, ¿no? O sea, todas estas concepciones también estereotipadas, pero que al final del día forman parte de esta familia y sobre todo de su socialización, ¿no? Y de esta convivencia. Y esta convivencia pues se ve reflejado en los entornos externos. Expresar emociones es algo que no, o sea, de verdad debe de ser un músculo diario, o sea, diario, 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 así como queremos tener un abdomen plano, así diario debemos de entrenar con nuestras emociones, de dejarlo fluir, de conocernos, hasta dónde llegamos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, ¿no? Conocer, porque también es algo muy bueno. Hay mamás que dicen, no, yo conozco a mi hijo, o sea, yo sé que algo pasa porque él no es así. O sea, lleva muchos días encerrado en su habitación y no es algo que haga comúnmente. Pero hay mamás que dicen, no, pues ni sé, nada más me dice que hace tarea, pero pues no sé si hace tarea. La verdad nunca le he preguntado. Entonces entramos en todas estas situaciones que parten de esa comunicación. ¿Hay comunicación? Sí. No puede no haber comunicación. Me decía una señora, es que no me habla. ¿Y entonces qué hace? ¿O cómo? No, pues nomás llega, azota la puerta, me ve y me tuerce los ojos y se pasa derecho. Le está comunicando algo. Hay comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando. Lo que pasa es que no hay ese diálogo directo. No hay esa apertura para resolución de conflictos. Hay más bien, cuando tú digas que eres la culpable, ya me acerco. Y comúnmente eso es lo que pasa en la familia. Socialmente, ¿cómo está o cómo estamos como familias? Todas estas frases son de personas, tengo amigas en la mayoría, pues mayores de edad, y me comentaban, ¿no? De todas estas frases que pareciera que son una fórmula en nuestra cabeza y en la concepción de familia. De quién es quién. Ella decía, yo siempre viví con un respeto a mi papá, pero había momentos en los que yo decía, se me hace muy injusto lo que dice mi papá, pero con esta frase de, tú ya sabes quién es quién, o sea, tú ya sabes cuál es tu lugar, tú no debes de hablar, te partía. La siguiente frase, ser alguien mejor que tus padres. Y decía esta amiga, oye, pero para mí que mi papá es campesino es lo mejor que me puede pasar en la vida.
pero siempre mis papás se esmeraron por sembrar en la familia que tú fueras mejor que ellos, ¿no? Entonces, expresar ideas novedosas es peligro, como lo decía su compañera. Hablar, no todos tenemos esa apertura, eso es cierto, no todos, ni todos los integrantes de una misma familia tienen la apertura para conocer algo nuevo y es algo que se respeta, pero es algo que tenemos que hablar, o sea, es algo que tienes que conocer. Si estás a favor o estás en contra, es algo diferente y es algo un poco personal, pero el tema está y se debe conocer. Lo malo y lo bueno, yo siempre les digo, o sea, ¿cómo somos los seres humanos para decir bueno y malo? Malo y bueno, no hagas esto porque eres mala persona y entonces ahí nos venimos de adulto, es que ¿por qué me va mal si yo todo lo hago bien? O sea, soy buena persona y me está yendo muy mal. O sea, ¿por qué será? Yo creo que la vida tiene algo contra mí porque no le encuentro otro sentido. Entonces, ese tipo de concepciones y de conceptos nos generan angustia, nos generan temor, nos generan que nos estanquemos como ya como adultos, no como niños, sino como adultos. Eso nos funcionó dentro de este sistema familiar, no fuera. No debes hacer esto hasta que seas adulto. O sea, los niños no hablan, ¿no? Los niños no hablan entre adultos, de eso no se habla. La televisión se paga antes de las 7, como les decía. Reprender para no volver. Antes la educación de los padres dentro de la familia era muy punitiva, muy punitiva. Y eso no permitía a que existiera ese diálogo de la acción. Porque sí, estamos rodeados de peligros, estamos rodeados de riesgos, estamos rodeados de enfermedades mentales, estamos rodeados de sustancias ilegales. Eso no va a cambiar. Es un tema muy interesante, pero es algo que no va a cambiar, ¿no? A veces no responsabilizamos a nadie, pero está un mundo entero viendo la televisión, viendo cómo atrapan a Ovidio Guzmán, pero nadie está atento a los millones y millones de personas que son adictas. Entonces, una vez vi la entrevista del Chapo Guzmán. Cuando yo vi ese pedazo de entrevista dije, qué hombre tan más congruente, porque dijo lo que es. Él dijo, yo solo la vendo, o sea, yo no me echen a mi problema porque yo no soy quien no se da cuenta que su hijo se droga. Yo la vendo. Entonces te pones a pensar, no existiría ese producto si nadie lo consumiera, no se vendería. Pero estamos hablando de una realidad de adicciones tremendas y de adicciones desde hace mucho tiempo, no desde ahorita, que han ido revolucionando las drogas, sí, sus efectos también, pero eso ha existido. Entonces es algo que hay que ver mucho, que es algo también que estamos tomando en el tema, la familia como factor de protección ante cualquier situación. Entonces, reprender para no volver. Los papás creían que ser muy punitivos anulaban la conducta, pero me parece que hoy en día ser punitivos no te permite generar ese diálogo, esa conciencia, ese aprendizaje, porque una vez alguien dijo, los hijos están de paso, inclusive tú también estás de paso. Entonces, dale todas las herramientas que necesite porque se va a ir de tu casa. No va a estar contigo. Duele, pero forma parte de la vitalidad de la familia. Entonces, dale todas esas herramientas que tú creas que necesita acorde a su generación para que pueda emprender el viaje. No te sientas mal, no te sientes mal, eres flojo. Esto me lo dijo una amiga, me dice, oye, a mí cómo me molestaba cuando decía, oye, ma, me siento mal. Ay, no empieces con que estás mal, no estás mal, no estás mal, lo que pasa es que eres floja. Pero lo que no sabías es esta pesadez y hoy como adultos lo sabemos. Y hoy ya se agrega un término que ya se habla más, ya hasta hay cursos, ya hasta hay personas que dicen, hacemos ciertas cosas para contrarrestar el burnout, ¿no? Que se están como quemados en el trabajo, cero motivación o incluso hasta ser mamás, ¿no? Dices, ya llegó un punto en el que no puedo, o sea, no, o sea, ser mamá es difícil, o sea, es bonito, pero es difícil, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo se voltea, ¿qué estás diciendo? Si ser mamá es una bendición, sí, pero es difícil, punto, o sea, es un proceso que es difícil para mí y que es muy complicado, ¿no? Entenderlo. Y a veces no logramos empatizar con esas personas que expresan
sentimientos. Hay cosas más importantes en la vida como para llorar por eso. Anulaban nuestras emociones, anulaban el hecho de decirnos qué sientes, ¿no? De escuchar, no de oír, de escuchar. No hay que disfrutar, hay que trabajar. Y eso también nos genera la concepción de no hay que divertirnos, ahorita hay que trabajar. ¿Qué tal si nos morimos mañana y ya no trabajo? No, pero ¿qué tal si no disfrutaste a tu familia? ¿O qué tal si no le dijiste el día de mañana a tu hijo, te quiero hijo, etcétera, etcétera? Mucho amor a los hijos los echa a perder. Me parece que mucho amor no. Más bien el amor que tú crees que le hace falta, por tu falta. Como yo les decía, es que yo cuando fui chiquita me faltó todo. Entonces, cuando yo tengo un hijo, le voy a comprar un oso de peluche de 4 metros, porque yo lo quería. Bueno, tú lo querías, psicóloga, más no tu hijo. Tu hijo va a nacer con sus propias necesidades, con su propio afecto, con su propia emoción, con su propio pensamiento. No tienes por qué darle lo que tú crees que te faltó a ti. Y eso es algo muy importante. Entonces, mucho amor a los hijos no los echa a perder. Los echa a perder cuando amamos desde esa carencia. Yo te amo, hijo, desde esa carencia. Entonces, yo creo que primero, antes de hablar de esta salud mental en la familia, es hablar de nosotros mismos. ¿Cuál es ese resultado? Pues todo lo que ahorita vemos. La disfunción familiar, los divorcios, alienación parental, que eso de verdad me parece muy tremendo. Los hijos no son moneda de cambio y a veces es difícil, ¿no? Me decía una señora, es que yo lo quiero hacer sufrir porque él quiere mucho a su hijo, pero no porque me engañó. Y ya le dije a mi hijo, nos engañó, hijo, a ti y a mí nos engañó con esa mujer y está mal. Y no debe de ser así, ¿no? No es un engaño a su hijo, no engañó a su hijo, le engañó a usted. Y no es un engaño, es una infidelidad. Y esa responsabilidad de esa infidelidad es de él. Que eso a usted le ha causado estragos, que eso a usted obviamente le generó pues un cambio de 360 grados en la concepción de familia que usted tenía, eso sí. Entonces, ese es el resultado de que hoy nuestra familia está en crisis. ¿Cuál es otro también resultado? Que la realidad es que hay ahorita más mamás solteras o papás solteros. Entonces, no estamos listos como sociedad para verlo bien, ¿no? Me tocó escuchar que una señora dijo, pues es que, pues hijita, a ver quién te hace el favor, pero pues ten un hijo, porque no puede ser, como si fuéramos animalitos, ¿no? Me parece que la concepción de tener hijos no es de para que no te quedes sola, ¿no? Es más bien por esa decisión que tú quieres dar. Entonces, ahorita este resultado de tener familias diversas, esa es la realidad. Y yo siempre le digo a mis sobrinos, familia no es perrito, gatito, mamá y papá, porque todos vivimos en mundos diferentes. Hoy tú tienes a tu mamá y a tu papá, qué padre, pero uno de tus compañeritos resulta que su mamá está enferma. Entonces, quien lo va a dejar a la escuela es su abuelita y eso no tiene nada de malo, no es motivo para burla, porque el día en que tu mamá le puede llegar a pasar lo mismo o se siente enferma, ¿quién va? No, pues mi papá. Ah, bueno, ¿y cómo te sentirías tú si te dicen no tienes mamá o tu familia está incompleta, ¿no? O sea, los niños son tan perceptibles, tan receptivos a esas emociones, que ese es nuestro trabajo como adultos, enseñarles una diversidad familiar. La familia no debe ser, la familia es. Acuérdense de lo que me dijo esta niña, ¿no? Tú eres mi familia, o sea, por eso que tú me hiciste sentir, tú eres mi familia, por esa protección, por ese acompañamiento. Entonces, no necesariamente familia es mamá, papá, todos juntos así, todos los domingos, no lo es. Hay una gran diversidad familiar. Hay una autora que me gusta muchísimo, de verdad, es una maestra o fue una maestra en toda la extensión de la palabra, que es Virginia Satir, y ella decía, ¿no? Cuestiones como el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la capacidad de comunicación son partes vitales que subyacen en la forma que vivimos en el mundo. Y me parece que esta frase, aunque pasa con el tiempo, cada vez es más real.
Cada vez nos enseñamos como personas, primero como seres individuales y luego como en grupo, ¿no? Como en estos conjuntos de familia. Eso es lo que hacen la forma en la que vemos el mundo. El poder, la intimidad, la autonomía, la confianza, es algo vital y es algo que debe de proveer la familia. Y entonces familia a veces no son miembros. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? ¿Todos están completos? Ah, tu familia está muy bien. No, sino más bien es esta calidad, es esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver esa transición? Porque hay una modificación estructural e histórica. Estructural por el tipo de las relaciones, ¿no? Ya no es lo mismo cómo nos llevamos ni entre hermanos, ni entre mamá, papá, papá, mamá, va modificándose. Las interacciones, los roles, hoy por ejemplo, puedo ver a mi papá lavando los trastes y en lugar de soltarme a reír es como, mi papá está siendo responsable con su entorno, porque mi papá también utiliza el jabón, la cuchara, el sartén, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un cambio. Necesidades circunstanciales, necesidades y cosas circunstanciales, por ejemplo, como todas estas situaciones que vemos de violencia en los niños, niñas y adolescentes, que cuando cometen en sus papás o ellos son víctimas de algún tipo de delito, pues son llevados a los albergues, aunque nosotros digamos, pobres de los niños por allá, no, porque los niños conviven con otros niños y eso genera también diferente tipo de interacción. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Condicionamientos dentro de la familia. Hay circunstancias que condicionan la forma de ser de una familia, ¿no? Y el desarrollo humano. Hoy es muy importante que hablemos más de humanidad, que destaquemos más la importancia de ser humanos, que todo lo que quiero que mi hijo sea piloto. Eso lo va a llegar a hacer de acuerdo a sus decisiones. Pero creo que en su mochila debe de llevar la empatía, la tolerancia, el conocerse a sí mismo, el hacerse responsable de sí mismo, y etcétera, 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 etcétera. Y es algo que hoy en día debe de proveer la familia. No debe de llevar en su equipaje, tuve a mi mamá, tuve a mi papá, no tuve mamá, no tuve mi papá. Es más bien eso, entender que esta familia tradicional de los años 20 o de 1900 y cacho de Porfirio no es más, ya no está. Y entender que hoy esos cambios requieren grandes humanos. Y también ha habido un cambio histórico por los cambios tecnológicos que hemos tenido, educativos también. Yo les decía ahorita, ¿quién hubiera dicho, no? Que por este medio nos conocemos, compartimos ideas gracias a COVID-19. ¿Va cambiando? Sí. Genera un impacto diferente en la forma en cómo aprendemos, cómo analizamos, cómo investigamos. Ya no hay más de estos, o a lo mejor sí hay más de estos, o mi tablet, o mi teléfono, y a un clic yo puedo decir Saskia Niño de Rivera, ¿no? Entonces, todo mundo tiene esa forma y eso a su alcance, de acuerdo a sus necesidades. Ha habido cambios sociales, por supuesto, culturales, que ni se diga, laborales, familiares, sobre todo en esos antecedentes que tenemos de violencia, que hoy en día salen a relucir, o actualmente de violencia, en todas sus presentaciones y formas. Ideológicos también ha cambiado mucho, preferencias sexuales también, archivos activos o no de delitos, lo que yo les decía. Un delito así cambia por completo la estructura de una familia y también cambia cuando somos víctimas del delito. No nada más sufre la persona, sino sufrimos como familia. Esta crisis está en un antes y un después. Antes teníamos un poquito más de control con la familia, por ser tradicional, por ser normal, por ser muy punitiva, castigadora, ¿no? Y que familias estamos todos, porque el hijo necesita ver que está Shakira y Piqué, ¿no? Pero hoy en día decimos, no, no importa que no esté Shakira y que no esté Piqué, sino importa que sepa que tiene papás y que ambos papás tienen esta calidad, tienen esta comunicación, porque tienen en relación a un hijo. Entonces, no, ya nadie cree en esta concepción de calidad, no cantidad. Entonces, es algo también muy importante. Y también hay algo, que es lo que yo les decía al inicio, hay muchos pacientes que dicen, pues es mi mamá, pero ya decidí no verla. Algo que me une con ella es
pues la sangre, pero ya no, porque mi mamá me lastima, porque me lastimó, porque me hizo esto. Por favor, psicóloga, dime que no estoy loca. Porque yo cuando lo expreso con alguien, me dice, no, te vas a ir al infierno, porque ¿cómo puedes hacerle eso a tu mamá? No, eso está mal. Eso está mal, porque nadie puede vivir odiando a su mamá. Y quizá es algo, como yo le dije, que se tiene que trabajar, ¿no? Pero entender que debemos de poner límites no nos hace personas malas. No nos hace decir, es que me da pena decir que pasé Navidad con mis amigos y no con mi familia. Pero siendo al concepto de familia, pueden ser consanguíneos o no. Esa calidad, esa contención que tenemos. Y obviamente algo que nos genera esa seguridad, ¿no? Esta seguridad, pues somos ejemplos de una buena generación. La de antes nos presentaban esta seguridad mediante reprender a los hijos y dar buenos resultados. Yo ya lo castigué, le di unas cachetadas y me sacó 10 en español. Pero hoy en día es un adulto frustrado, no en todos los casos, pero en la mayoría sí. Entonces, más bien, de este lado, hay que checar este después y decir, bueno, la seguridad también viene y proviene de lo que el niño o la niña conoce de sí misma. Y todo es un constante aprendizaje, aprendizaje. El peligro, pues todo se sale de control hoy en día. No hay un núcleo seguro para los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con esta peligrosidad, debemos de ser muy conscientes. Estamos en un mundo donde cada vez más las personas buscan medios que los jóvenes, niños o adolescentes pues tienen a la mano para cometer cualquier tipo de delitos, ¿no? Entonces, como el ejemplo de la señora, no hay que condenarla, pero sí hay que aprender de ello. Vamos a empezar a cerrar este tema. Para lo de la familia es muy importante decir, vamos a hacer un estudio no general, vamos a entender desde esa particularidad. No vamos a pensar desde, es que mi familia me lo dio todo, a ti psicóloga, pero no a mí. Hay que hablar de una paternidad y una maternidad cada vez más consciente y decidida. No es de que qué lindo me está ayudando, qué linda me está ayudando, o yo me quedo en la casa, ella trabaja, es que qué es eso no es familia, es que eso los va a romper, no. O sea, es algo que por las circunstancias, si ella gana más y yo tengo un localito que a lo mejor lo abro los domingos o solo los sábados y nos ayudamos, o sea, son todas esas cosas que ahora estamos y que condicionan el pasar tiempo o no con la familia. Cantidad de hijos, cómo educar a los niños, las personas cambian con el tiempo. Es que mi tía era así, pero ahorita ya como que ya se quiere redimir. No es que se quiera redimir, es que ya cambió. Es que el tiempo te cambia. Las circunstancias te rediseñan y te vuelven a rediseñar. Y finalmente la frase que yo les digo, a grandes cambios, grandes personas. Siempre debemos de tener eso. No nos debe dar miedo, ay, es que ya cambió, ya revolucionó la historia, la vida, las mujeres, el feminismo, pero esto, pero el otro, pero aquello. Sí, son cambios bruscos, pero también debemos entender que nosotros debemos de cambiar a la par para poder adaptarnos y no vivir en una constante, pues, estar diciendo la familia tradicional o la actual, ¿no? Porque pues ya pasó. Esta opinión, la educación no empieza con los hijos en la escuela, empieza con uno mismo. Como yo les decía, no es como la institución que te eduque la escuela, que te eduque ya la maestra, que te dé cachetadas y ella cree correcto eso. Empieza desde uno mismo en la casa. La familia protege. ¿Cómo se protege algo que amas? Nunca se lo han preguntado. ¿Cómo protejo a mi hijo? No, no es decir, lo agarro en una cajita y entonces no lo dejo salir hasta que envejezca. No, no va a poder ser, fin. ¿Cómo? Pues mediante herramientas. Debemos de conocer, esta palabra nunca se les debe de olvidar, psicoeducar. Vamos a psicoeducar a las personas de conceptos que le pueden ayudar a fortalecer su salud mental. La salud mental no es un boleto seguro de que no te va a pasar nada en la vida, no, pero sí es una herramienta que nos permite hacer frente a las adversidades de la vida, que es algo muy diferente. Ver y sentir más allá de lo que creemos.
conocer sobre el tema de abuso de sustancias, de sexualidad, valores, respeto, compromiso, pero sobre todo de responsabilidad. Algo que también Virginia Satir señala mucho es eso, ser responsable de lo que dices, de lo que eres, de lo que comentas, de tus opiniones, de todo eso debes hacerte responsable. Créanme, hay un gran cambio. Cuando un niño tira algo, en lugar de verlo con ojos de ¿por qué le hiciste? ¿Por qué eres torpe? ¿Qué pasó? No, pues es que yo corrí, bueno, pero fui yo. Ok, agradezco mucho tu honestidad. No te preocupes, todo tiene solución. Ve por la escoba, ve por el recogedor y recógelo. Porque si le decimos, no, es que te vas a morir y cómo es posible y eres un torpe y eso te hace ser la peor persona del mundo, nunca se le va a olvidar. Se rompió una alcancía, pero a él le rompiste la vida. Entonces hay que proteger. ¿Cuáles son esos factores de protección? Pues son las fortalezas y recursos que nos sirven como miembros o dentro de la familia para hacer avante a los momentos difíciles. Según la revista Children, Bure en 2021 estipuló estos puntos como factores de protección. La primera, tener una crianza afectiva y de apego. El apego muchas veces, y se ha hablado un poquito más en términos negativos, pero también está en esta parte positiva, en generar un vínculo sano y correspondido. Y entendernos, porque a veces decimos, ay, es que a mí me gusta apapachar mucho a los niños, pero hay niños que dicen, no me gusta que me apapachen, pero ¿cómo te puedo demostrar que te quiero? Pues a lo mejor si me dices que me quieres, más que suficiente. Conocimiento del desarrollo humano. Debemos de saberlo sí o sí, cuáles son esas etapas del desarrollo del humano desde que nace hasta que muere. La resiliencia de los padres, esta palabra es mi favorita, hablar de ser resilientes, de verdad nos los deben de dar en la primaria, yo creo, y generar como este cambio del panorama, ¿no? De la pérdida de las cosas, y es un factor de protección ante las situaciones, o por ejemplo, se ve muy marcado en la adolescencia, ¿no? Con estos cambios bruscos de identidad, de gustos, de intereses, de necesidades, ayuda muchísimo. Tener conexiones sociales, siempre pulir eso. Es que mi hijo va a estar en mi casa y entonces yo lo consiento. Sí, señora, pero va a salir. Va a ser compañero de alguien, pareja de alguien, hermano de alguien, primo de alguien, ¿me explico? Entonces no nada más es para usted, es un ser social y por lo tanto debe de estar en contacto, ¿no? A lo mejor en menor o cantidad, medida, o no es de su agrado ir a fiestas, etcétera, etcétera, pero eso no le quita el que sea un ser social. Debe de tener un apoyo concreto. Muchas veces no delimitamos cuáles son las cosas que verdaderamente importan en ese momento, ¿no? Y entonces damos por hecho muchas cosas. En alguna ocasión me comentaron de un caso una colega que en plena sesión la mamá se enteró que la muchacha estaba embarazada de 14 años y entonces la mamá estaba sobre de ella y le estaba diciendo, pero ¿quién es? Pero dime, ¿no? Entonces la psicóloga le dice, bueno, sí, no es momento. ¿Cuántos meses dices que tienes? No, pues casi 8. O sea, hay que establecer prioridades y la prioridad es saber cómo está de salud ella y el bebé. Entonces, estos apoyos en concretos nos ayudan mucho a servir como familia, como factores de protección. Así como decimos, ¿qué hacer en cuestiones de temblor? Así como nos ponemos de acuerdo, a ver, hija, si a ti te agarran en el centro, te quedas ahí, te bajas a la catedral, ahí nos vemos, yo voy por ti. Así como hacemos un plan en concreto, también hay que hacer un apoyo en concreto. ¿Qué es lo que va a pasar en situaciones de riesgo? No ser tu amiga y entonces que me digas, güey, no decir, bueno, entonces vamos al antro y yo fumo contigo, porque pues yo quiero estar ahí. No, es establecer esos límites sanos, los límites nunca van a ser malos, pero sí generar ese apoyo y ser un apoyo para los hijos y para la familia, no nada más entre los hijos, sino entre papás, entre abuelos, ¿no? Entre generar esto, ¿se puede entre generaciones? Sí, hay que trabajar mucho, eso es cierto, pero siempre esto, por ejemplo, en terapia familiar, siempre se ve, Virginia Satir, por ejemplo, hay un video en YouTube, está muy bonito, por si lo pueden ver,
y ella genera esa terapia familiar, y ella dice algo bien interesante: las experiencias, una experiencia dentro de una familia es contar 1000 historias. Cada quien lo percibe de forma diferente y es real. Entonces, capacidad social y emocional también nos va a servir mucho como factores de protección. Fomentar la salud mental, sobre todo empezando desde el yo, desde la persona individual. Hablar de autoestima es muy importante. No es que no me hable mi mamá, bueno, pues sí, eso sánalo por allá, pero de acá hacia adelante vamos a hablar de autoestima. De comunicación uno a uno. ¿Qué quiere decir? Ay, es que yo siento que te enojaste. Pues no, pues que estás tonto, no estoy enojada. Bueno, es que es mi percepción. Entonces, de uno a uno, validando todos los sentimientos y pensamientos. Ciclo vital, todos somos un ciclo, todos nacemos y ya sabemos que vamos a morir. Experiencias, efecto dominó. Se cae una ficha, automáticamente todo alrededor, con diferente impacto, con diferente percepción, pero todos, como somos un conjunto y un sistema familiar, tenemos como esa misma conexión o desconexión. Diferentes formas de brillar. Es que mi hija es más inteligente en matemáticas y tú nada más tocas la guitarra, qué flojo eres. Todos tenemos habilidades diferentes, fortalezas diferentes y debilidades diferentes. Generar límites. Los límites de verdad no son malos. No hay que presentar al límite como, mira, si tú pones un límite todo el mundo te va a abandonar. No. Conceptos claros de las cosas. Una vez dijo alguien, ¿qué es un amigo? Ay, no, maestra, no existen los amigos son traicioneros. Eso lo dices desde tu experiencia, pero los conceptos claros de amigo es esto, para ir fomentando. Muchas personas dicen, es que ya cada vez menos, hay menos amigos, ¿no? O sea, ya no hay amigos, ya no hay lealtad. Pues, ¿qué estamos haciendo para volver a generar eso? Conceptos claros. Roles y tareas por igual para no generar, como en la familia tradicional, un abuso de poder o de desigualdad. Y finalmente, pues, eso por mi parte sería todo. Ojalá todos tengamos una percepción diferente de la familia. Y finalmente, pues les quiero decir esto, ¿no? La familia no está en crisis. Está justo en esta transformación social. ¿Queremos cambiar nuestra sociedad? Cambiemos nuestra familia. ¿Queremos cambiar nuestra familia? Cambiemos uno mismo. Gracias.